Joaquín Jerónimo, hay un tema que no podría de mi parte desaprovechar la oportunidad y tratarlo contigo por el objetivo criterio que puedes tener, porque viviste esa parte y tiene que ver con el sistema de pensiones de la República Dominicana. Joaquín Jerónimo fue director del CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones. Sí. Algunas veces pongo de ejemplo porque invitados que recibo en otros programas que conduzco tratan el tema de la seguridad social, y cuando hablamos del aspecto de las pensiones que se vendrán emitiendo dentro de varios años, verdaderamente es calamitosa la cantidad del monto de una pensión promedio que vamos a recibir. No hay manera o hay manera de que pueda modificarse ese esquema, que una persona venga a recibir un 20, un 22, 23% de lo que ha cotizado en los últimos años cuando se retire. Por ejemplo, una persona que tenga un sueldo de 30,000 pesos recibirá una pensión de entre 6 y 8,000 pesos. Algo evidentemente ridículo. En ese momento, con ese monto mensual, se podrá comprar apenas un pantalón o una camisa. Bien, ese es un tema muy difícil. Y si te tengo que dar una respuesta clara, te diría que bajo las condiciones actuales no hay manera de que no sea así como lo estás planteando, salvo una diferencia. La ley establece la obligación de la pensión mínima. La pensión mínima es la equivalente al 60% del salario mínimo. O sea, esa es la mínima pensión que se puede, y la tiene garantizada el sistema. O sea, que una persona que tenga un ingreso mínimo, por lo menos le toca el 60%. Mira, esa información sí. no la Y para eso el sistema tiene lo que se llama el Fondo de Solidaridad Social. El Fondo de Solidaridad Social se alimenta de un 1% de las cotizaciones regulares. Y ese fondo va a la AFP pública, a la AFP Reservas. Y ese fondo lo único que hace es crecer. Ahí no se toca ese dinero, porque ese dinero solamente va a ser aplicado cuando se empiecen a otorgar las pensiones por vejez, y eso va a ocurrir ya en los próximos años, los próximos 2 o 3 años. ¿Qué uso tendrá ese 1%? Para completar la pensión mínima de aquellos que no hayan logrado acumular suficiente para alcanzar el 60% del salario mínimo. Exacto. Entonces, digamos que esa es una corrección apropiada, adecuada. Y esa corrección, eso es una corrección, no es desde su origen. No, es una corrección que hago a tu planteamiento. O sea, desde el origen está planteado así. Pero fíjate si el asunto es tan complicado, que ese Fondo de Solidaridad Social lo administra la AFP pública, bajo las mismas condiciones que administra el resto del fondo, al igual que la demás AFP. Y hay un tema ahí relacionado con las comisiones que se cobran por la administración. También. Y, ese es el tema general, las comisiones que cobran las AFP, que en principio era un 30%, hasta un 30% del fondo administrado. Recuerda que hubo un escarceo fuerte con el tema del 30% de la comisión de las AFP, que a nosotros nos tocó echar un pleito para rebajar esa comisión, y lo único que pudimos hacer fue rebajarla de 30 a 25. La idea era que se pudiera continuar rebajando hasta llevarlo a un nivel de racionalidad de mercado en beneficio de los afiliados. Pero lo que quiero contar es que la AFP pública, que debiera ser una entidad diferente a las privadas, y que su interés real fuera en beneficio de los afiliados y del sector público, cuando yo fui a plantearle al que era en ese entonces administrador del banco y de todo el grupo, que debía rebajar la comisión que se cobraba a la administración del Fondo de Solidaridad, porque ¿cómo le van a cobrar una comisión por administrar el Fondo de Solidaridad?
Entonces, no hubo manera, pero yo lo hice de todas formas, lo hice y le rebajamos al 5%. Ahí se les pudo rebajar al 5% la comisión. Mira qué bien. ¿Quién era el administrador? Bueno, vamos a dejarlo así para no, para no agraviar a nadie. Bueno, pero se bajó al 5% en lugar del 25%. Sí, en lugar del 30%. Exacto, y en lugar del 25%. Ya luego esa comisión se eliminó totalmente y se cambió para una que es peor. Una comisión por administración del fondo total. Entonces ahí las AFP cobran simplemente, si están administrando 1.000 millones, cobran un porcentaje de esos 1.000 millones, independientemente de lo que pase en el proceso de administración de ese dinero. Van siempre en ventaja las AFP. Entonces, ahí el tema es que luego de 20 años de aplicación de este sistema, tiene que haber un proceso de revisión. Y de hecho, en el Congreso hay dos comisiones, una de la Cámara de Diputados y una del Senado, que tienen muy avanzado una propuesta de modificación de la Ley 8701. Se habla de una reforma integral. Sí. Pero no acaba de dar vueltas en el Congreso, Joaquín. La tienen muy definida, muy consensuada, por lo menos entre los partidos políticos. Y como dice el refrán muy famoso ahora, ¿y para cuándo? Pero parece que hay los intereses que siempre han intervenido y no quieren que algunas de las cosas que están planteadas en esa reforma se puedan aplicar. Pero sí, ya es hora de que se resuelva el tema de la 8701, no solamente con lo de pensiones. Fíjate lo que está pasando con el tema de salud y la crisis de los médicos, del colegio médico, con las aseguradoras de riesgo de salud y con las clínicas y demás, en perjuicio de los afiliados que demandan salud, y con el gobierno lavándose las manos y dejando un problema que ya se está tornando insoportable para los pacientes que van a procurar servicios de salud. Entonces, tiene que haber un encaramiento más serio del tema de la seguridad social. Tú utilizas el término del gobierno lavándose las manos con ese tema de la ley de seguridad social. Ahora, yo te pregunto, ¿los gobiernos de República Dominicana han mirado para el lado cuando se trata de tomar acción a favor del afiliado con respecto a la ley de seguridad social? Bueno, lamentablemente, el acuerdo a que se llegó cuando se aprobó esa ley, que fue un consenso general, fue un consenso con el sector empresarial, el sector financiero, los sindicatos que también formaban parte de ese consenso, y digamos que ese acuerdo ha permanecido en el tiempo y nadie ha querido como dañar esa buena relación que existe y que se expresa en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde participan los trabajadores, que son los líderes de los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Parecería que en el Consejo no está representado el gobierno. Sí, el gobierno es quien preside el Consejo y hay el derecho a veto de el gobierno, y también los demás, los empresarios tienen derecho a vetar una decisión que se tome. Hay un ambiente de muy buenas relaciones y nadie quiere perturbar ese ambiente de buenas relaciones, pero eso en nada beneficia a los afiliados. Joaquín, ¿podría un gobierno de Fuerza del Pueblo modificar esa situación de actitud, sobre todo del gobierno? Porque por lo que se ve, la modificación y la actualización de la Ley de Seguridad Social que cursa en el Congreso con las dos comisiones que sabemos, pues va para largo, aunque dice que está avanzada, pero a mi modo de ver, camina y parece que coge otro pasillo y se devuelve. ¿Podría Fuerza del Pueblo, no sé si puedas hablar en ese aspecto con Fuerza del Pueblo, no que podría, tomar una actitud diferente? Yo no diría que podría, deberá porque y lo hará. Te hice una pregunta, los gobiernos han mirado para el lado y Fuerza Fuerza del Pueblo ha estado en gobierno también. No, lo que pasa es que es un proceso que se ha ido complicando. Al principio lo que había era... Por la complacencia. No, porque con el tiempo, ya después de 10 años, de 12 años, empezaron a verse los problemas.
cuando empezaron a verse los problemas... ¿Ustedes salieron del gobierno? Sí, no, pero desde que empezaron a verse, bueno, yo fui de los primeros que empezó a verlos, cuando me tocó ser superintendente de pensiones en el año 2010. Ya en el 2011, 2012, yo estaba llamando la atención sobre el tema de los beneficios exorbitantes que percibían las AFP por la administración de los fondos de pensiones, y puse el dedo sobre la llaga. Entonces ya ahí debió empezarse un proceso. ¿No te llamaron la atención en ese momento? Superiores tuyos. Simplemente lo que ocurrió fue que no me confirmaron en el cargo. Ya, ahí estuvo la respuesta a tu actitud. Sí, y fue claramente una demanda del sector afectado por las medidas que se estaban tomando para frenar esa situación, que era para mí de verdad inmoral. O sea, yo entiendo que el concepto de seguridad social universal es incompatible con el negocio privado. No puede ser. Si usted aspira a un sistema de seguridad social universal, de salud y de pensiones, usted no puede derivar de ese concepto un negocio privado para beneficio de los grandes grupos financieros. Entonces, ahí está, digamos, el origen de toda esa problemática. ¿Cómo debe enfrentarse eso? Bueno, está en el Congreso, esa ley se está discutiendo, está ahí en su momento. ¿Conoces el proyecto de modificación? Sí, lo conocemos. ¿Valdrá la pena si se logra? Sí, valdrá la pena. También el aspecto de mejorar también. ¿Se va a tocar el aspecto de las pensiones? Se toca el aspecto de las pensiones. Hay muchos elementos importantes allí que son la razón por la cual no avanza, porque le han frenado los intereses que siempre han intervenido para beneficio de los grupos económicos. Y la pregunta original, ¿podrá Fuerza del Pueblo legislar desde gobierno a favor de que esa situación varíe? Y yo se la cambio el verbo, deberá. No solamente podrá, deberá. Muy bien. Joaquín, mencionas consuetudinariamente el tema de la juventud a manera de identificación de tu parte con el trabajo a favor y que hace también la juventud, no solo de tu partido. Me gustaría escucharte algunas palabras sobre el tema juventud en República Dominicana. Bueno, ahí nosotros tenemos algo importante que decir con relación a lo que ocurrió la semana pasada con la salida a las calles por primera vez de la juventud de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Fue algo verdaderamente hermoso, algo vibrante. Miles de jóvenes, casi 10.000 o 12.000 jóvenes se concentraron allí desde el Parque Colón y caminaron todo el Conde hasta el Altar de la Patria. Llenaron todo ese espacio, desde el Altar de la Patria hasta el Parque Colón, y llevaron los símbolos patrios, las canciones, la cultura y el mensaje y el compromiso de esos jóvenes con una mejor República Dominicana. Yo creo que eso nos debe llenar a todos de satisfacción, el ver que somos mucho más que las actividades de diversión y de entretenimiento y lo que ocurre en los barrios, que a veces hay que tratar de enderezarlos un poco. Yo no critico, de verdad, que, por ejemplo, en la calle 42 de Capotillo haya un ambiente un poco desordenado y que los jóvenes se expresen de diversas maneras. Eso podría organizarse mejor y son expresiones del pueblo. Pero al mismo tiempo que el pueblo se expresa de esa forma, los jóvenes también deberían inyectar a ese ánimo, a esa energía que tienen a esa edad de los 18 a los 30, inyectarle algunas dosis de identificación con los valores que nos han convertido en el país que somos y que nos llevarán a ser el país que deberemos ser. Yo siempre me planteo la meta del 2044. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Correcto. Del proyecto bicentenario. Lo que nosotros tenemos que tener una visualización de cómo queremos que sea el país cuando cumpla los 200 años. Así como en una familia uno piensa en la niña que tiene 6 y 7, 8 años,
¿Cómo va a ser cuando cumpla los 15, que ya se convierta en una señorita? Bueno, en este caso, que no es un proceso biológico, sino un proceso social, histórico, estamos hablando de los 200 años de una nación. ¿Cómo queremos que sea nuestro país para la fecha del bicentenario? Por eso nuestro presidente Fernández, que apoya esta idea, plantea de manera vehemente: estamos construyendo un partido no solo para ganar las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones, que son las que van a llevar adelante la antorcha del progreso, del desarrollo, de las concepciones originarias de los fundadores, encabezados por Juan Pablo Duarte. Mencionas al expresidente Leonel Fernández. Cuando cada ser humano desarrolla habilidades, por ejemplo, yo tengo mi estilo de conversar con mis invitados, eres arquitecto, eres planificador, tienes tu área, el color del desempeño profesional. Así pasa con el gobernante, que ha tenido diferentes oportunidades de dirigir una nación. En el caso de Leonel Fernández, en 3 ocasiones ha sido presidente. Balaguer fue presidente en un número de oportunidades. Evidentemente, con ellos dos, tú puedes decir, bueno, Balaguer era así, Leonel era así. La forma de gobernar de Leonel en un cuarto periodo, ¿piensas que ya vendrá a aplicarse el mismo estilo, la misma forma? Mira, yo pienso que el país puede esperar mucho de un próximo gobierno del presidente Fernández, porque es la acumulación del conocimiento, de la experiencia de todo tipo, de un gran estadista, con gran experiencia en lo local y en lo internacional, y un líder muy comprometido con el sentido de la historia, que él lo dice mucho, comprometido con la historia. O sea, ¿cuál es el propósito que anima al expresidente Fernández a encarar este desafío enorme de volver a ocupar la presidencia de la República? ¿Cuál es? O sea, ¿qué ambición puede tener personal? Poder económico. Nunca ha querido nada que tenga que ver con poder económico. Aunque se dice, no, que construyó un emporio en la Fundación Global. Bueno, un emporio de pensamiento, de cultura, de conocimiento. Es eso, porque esa es su mayor ilusión, esa biblioteca Juan Bosch. Entonces, la visión del presidente Fernández es construir un poco hacia esa imagen del país del bicentenario. O sea, poner a todos en una línea de pensamiento y de acción y de trabajo orientada a futuro. Y por eso habla de la educación como pilar fundamental y la tecnología, el desarrollo tecnológico. Eso que se hizo en el ITLA, en las Américas, es algo verdaderamente extraordinario. Los frutos que se han recogido de allí, con jóvenes que salen especializados en materias de alta tecnología y que son requeridos por empresas internacionales de aquí y fuera del país, inmediatamente salen. Hay algunos que están fichados, desde que están ahí estudiando, están fichados para desde que salgan ser contratados. Bueno, pues esa experiencia del ITLA, ya el presidente Fernández lo ha dicho, se va a replicar en todo el país. Se van a hacer institutos tecnológicos en diferentes regiones del territorio nacional. Y la apuesta mayor a la calidad de la educación está asociada al desarrollo tecnológico. Y, por supuesto, viene lo que se llama la segunda ola de transformaciones de infraestructura y de desarrollo del país, que se va a iniciar a partir del año 2024. Eso le gusta mucho a la gente, de la infraestructura. Estamos mirando el país del 2024, de ese horizonte, como tú bien lo señalas en este programa, con gran expectación, con gran optimismo y con gran determinación. Y el pueblo está respondiendo. O sea, que vendrían muchos metros, muchos túneles, muchos elevados. No vendrán metros, vendrán kilómetros. Ya, en infraestructura. Una parte, antes de que nos tengamos que despedir, no debo dejar pasar por alto, es San Pedro de Macorís, tu provincia política supervisada,
¿Cómo anda Fuerza del Pueblo allá? Bueno, ahí estamos muy bien. Tenemos un senador, el senador Franklin Peña, que está haciendo un excelente trabajo, muy bien valorado por la población. De seguro va a ser reelecto como senador. Tenemos varios aspirantes a la alcaldía de San Pedro, que es el municipio principal. ¿Qué partido dirige la alcaldía allá? El PRM, Ya. sí. Entonces, tenemos otros candidatos en los municipios, los 6 municipios y 2 distritos municipales que tiene la provincia. Ayer estuvimos haciendo un recorrido por Guayacanes y Juan Dolio, que es una zona que tiene que ser mejor atendida. Ahí hay un turismo local, turismo interno. Esa es la playa de la capital, ha desplazado un poco a Boca Chica. Sí, muy intenso. Entonces hay mucho desarrollo inmobiliario, pero hay que reorganizar mejor esa parte de lo que es la provincia de San Pedro de Macorís. San Pedro hay que devolverle todo el, no voy a decir el glamour que tuvo en los años 30 y 40, pero por lo menos las posibilidades de crecimiento, de desarrollo que tuvo cuando habían los ingenios, las zonas francas que se desarrollaron, el puerto y todo el desarrollo que tuvo esa provincia en la primera mitad del siglo pasado y en el tercer cuarto. Ya. Joaquín, unas palabras al final de este conversatorio, que agradezco que hayas estado acá porque hemos tocado temas no solo de política, ya vimos qué pasó con el aspecto de la seguridad social y las pensiones, así que me gustaría escucharte algunas palabras sobre todo de tu Fuerza del Pueblo y las perspectivas para 2024. Sí, no, las perspectivas son las mejores. En estos momentos estamos, como planteó el presidente Fernández en una asamblea que tuvimos el sábado, una asamblea nacional de dirigentes, estamos trazando el camino de la victoria hacia el año 2024. Y la situación de desesperanza que cunde en el pueblo dominicano, que de verdad se siente como una gran tragedia nacional, que se expresa en todo este proceso de migración desordenada, de éxodo, de atravesar vueltas extrañas para llegar a Estados Unidos y que incluso se convierte en tragedia. Todo eso debe terminar en poco tiempo. Es una pena que estemos pasando por esta situación como país, cuando se habla de gran desarrollo, gran crecimiento de la economía, que a propósito veo en algunos programas de televisión que están muy bien pagados por la publicidad gubernamental, diciendo, pero ¿y cómo es posible que la gente se vaya si este país está tan bien? O sea, el tema es que todo lo que se ha invertido en publicidad no ha servido para que el pueblo entienda lo bien que está, y por eso se van del país en desesperación. Bien. Joaquín Jerónimo de Fuerza del Pueblo ha estado con nosotros hoy día. Nos toca ahora nosotros dos irnos para que continúe la programación de este canal. Bueno. Gracias, Joaquín, por haber estado acá. Muchas gracias, Gregory. Muy bien, señores, hasta mañana, Dios mediante.